Hola, mi nombre es Carmen. Hoy voy a contarles una historia que la sociedad prefiere silenciar. Una historia que sucede detrás de las puertas cerradas y que muy pocos se atreven a mirar. La del terror que se esconde en el lugar que debería ser el más seguro, tu propio hogar. Esta es una historia sobre cómo el amor puede convertirse en una jaula, sobre la lenta erosión de tu dignidad por parte de la persona que juró protegerte, y sobre el miedo paralizante a enunciar, sobre la valentía que se necesita para dar el primer paso hacia la libertad y sobre el largo, doloroso proceso de dejar de ser una víctima para convertirte en una sobreviviente. Pero sobre todo, es la historia de cómo transformé el dolor más profundo en una fuerza inquebrantable y cómo con un título de abogada en mis manos, dediqué mi vida a luchar por la justicia para aquellos que, como yo, fueron silenciados por el miedo. Mi vida antes de la pesadilla era normal. Conocía nombre del exmarido, por ejemplo, Fernando, cuando tenía 25 años. Era encantador, carismático, exitoso, un hombre que me hacía sentir segura y amada. Nos casamos rápidamente. Yo era una joven con sueños, trabajando en una oficina de contabilidad y creía tener la vida planeada. El abuso no comenzó con un golpe, comenzó con un susurro. Al principio era control sutil. ¿Por qué necesitas salir con tus amigas? ¿No te basta conmigo? Luego el aislamiento. Me convenció de que mis amigos y familiares no me entendían, que solo él me conocía de verdad. Dejé mi trabajo porque él ganaba suficiente y las mujeres debían cuidar el hogar. Él se convirtió en mi único mundo, y él se aseguró de que yo dependiera de él por completo, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Luego vino la degradación psicológica. Comenzó a criticar mi forma de vestir, mi inteligencia, mi cuerpo. Eres estúpida, Carmen. Nadie más te querría. Estas palabras eran más dolorosas que cualquier golpe. Eran un veneno que erosionaba mi autoestima hasta que yo misma empecé a creerlas. Me convertí en una sombra que solo buscaba complacer a mi captor para evitar la siguiente explosión. El ciclo de la violencia era un patrón cruel. La tensión se acumulaba, luego venía la explosión, verbal, luego física, y después la luna de miel. Arrepentimiento, flores, promesas de cambio. Nunca más, mi amor, te juro que vas a estar orgullosa de mí. Y yo, desesperada por creer en el hombre que amaba, volví a caer. Cada luna de miel era la consolidación de mis cadenas. Los golpes. El primer golpe fue un empujón durante una discusión, seguido de un grito de pánico y arrepentimiento de su parte. El segundo, un puñetazo que dejó un moretón oculto bajo maquillaje. Aprendí a vestirme con ropa de manga larga, incluso en verano. Aprendí a sonreír y a mentir. Me caí por las escaleras, cariño. Soy tan torpe. La mentira se convirtió en mi segunda naturaleza, mi escudo protector ante la vergüenza social. Mi prisión mental duró 7 años. 7 años en los que mi alma se encogió hasta casi desaparecer. El miedo era mi compañero constante, mi respiración. El punto de inflexión fue la última golpiza. Fernando había bebido demasiado y la discusión se centró en mi incompetencia para hacer la cena. Me golpeó tan fuerte que caí sobre la mesa de la cocina. No fue el dolor físico lo que me despertó, fue el silencio que siguió. Y en ese silencio vi mi reflejo en el suelo de baldosas. Y en mis ojos no había miedo, había un vacío total. Vi un futuro, la muerte. Y la realización, si me quedo, no solo me mata a mí, sino que mata a la persona que pude haber sido. Esa noche cuando él se durmió profundamente, su aroma a alcohol y sudor era el olor de mi condena. Me levanté. No hice maletas, no tomé nada de valor, solo mi bolso, con mi documento de identidad, una tarjeta de crédito vacía y las llaves de mi auto viejo. Dejarlo todo atrás fue un acto de suprema autopreservación. Mi cuerpo estaba adolorido, pero mi voluntad era de hierro. Conduje toda la noche. Mi mente era un torbellino de pánico y culpa. La voz de Fernando seguía gritando en mi cabeza. No eres nadie sin mí, regresa o te voy a encontrar y te haré pagar. Llegué a una ciudad completamente nueva. Nombre de la ciudad, por ejemplo, Querétaro, México. A cientos de kilómetros de distancia.
Mi primer destino, una estación de policía. La humillación de contar mi historia a un oficial indiferente fue casi tan dolorosa como los golpes. Llené una denuncia, obtuve una orden de restricción temporal y me dirigí a un refugio para víctimas de violencia doméstica. El refugio era un lugar de seguridad física, pero la guerra psicológica apenas comenzaba. Las primeras semanas fueron una niebla de trastorno de estrés postraumático. Saltaba ante cualquier ruido fuerte. Me negaba a dormir con la puerta cerrada y al mismo tiempo me aterrorizaba la idea de salir a la calle. No sabía quién era Carmen sin el miedo. La terapia de grupo y la individual fueron esenciales. La terapeuta me dijo: Carmen, tu cerebro está programado para la supervivencia. Ahora tenemos que reprogramarlo para la vida. Tuvimos que desmantelar la arquitectura de mentiras que Fernando había construido. Desmantelar la culpa. Yo no merecía el abuso. Él decidió ser un abusador. Recuperar el valor. Mi valor no dependía de su aprobación ni de su dinero. Aprender a tomar decisiones. Empecé con decisiones triviales. ¿Qué shampoo usar? ¿Qué cenar? Cada pequeña lección era una victoria. La soledad era mi nueva compañera. Mi familia, que había sido alertada por Fernando con una historia de crisis nerviosa, me había dado la espalda, creyendo sus mentiras o simplemente temiendo su ira. Me quedé sola, pero por primera vez era mi soledad. Necesitaba dinero. Mi cuenta bancaria estaba vacía. Encontré un trabajo precario limpiando casas. El trabajo era duro, pero el sueldo era mío. Cada billete era una prueba de mi autonomía. El verdadero punto de inflexión profesional llegó cuando tuve que comparecer ante el tribunal para hacer permanente mi orden de restricción. Fernando apareció con un abogado costoso, mintiendo sin piedad, presentándose como la víctima. Mi abogada de oficio, una mujer pequeña pero formidable, doctora Isabel, luchó con uñas y dientes por mí. La miré en la corte, valiente, elocuente, sosteniendo la verdad contra la corrupción y la mentira. Vi la fuerza de la justicia en acción. Ese día supe cuál era mi nuevo camino. Yo quería ser la doctora Isabel. A la edad de 33 años, con ahorros mínimos y sin apoyo, me matriculé en la Facultad de Derecho. Fue una decisión radical. Estudiar Derecho es difícil en cualquier circunstancia, pero yo trabajaba a tiempo parcial, luchaba contra el TEPT y tenía la mochila emocional de 7 años de abuso. Las clases de Derecho Penal y de Derecho de Familia eran particularmente difíciles. Cada estudio de caso de violencia de género resonaba con mi propia experiencia. A menudo tenía que ir al baño a llorar en silencio antes de volver a la clase, pero este dolor ya no me paralizaba, se convirtió en mi motor. Yo estudiaba no solo por un título, sino por venganza justa. No personal, sino social. Mis compañeros de clase, veinteañeros despreocupados, no entendían mi intensidad. Yo no estudiaba para un examen, estudiaba para salvar vidas. Me gradué con honores. Mi tesis fue sobre la ineficacia de la ley para proteger a las víctimas de violencia psicológica. Obtuve un puesto en una pequeña firma de abogados que se especializaba en derechos de familia y protección de víctimas. El primer caso que me asignaron como abogada fue el de María, una mujer de 45 años con 3 hijos que estaba atrapada en un ciclo de violencia física similar al mío. María estaba aterrorizada. Ella no podía hablar. Ella solo lloraba. Me senté con ella no como su abogada, sino como su hermana mayor en la supervivencia. Le mostré mis propias cicatrices emocionales no por simpatía, sino por solidaridad. Le dije: María, yo sé lo que sientes. Tu miedo es real, pero tu vida vale más que eso. Fue la batalla más difícil de mi carrera. Me enfrenté al abogado de su exmarido, un hombre frío que intentó difamarla, cuestionando su cordura. Yo conocía la mentalidad del abusador porque había vivido con ese tipo de persona. Mi ira, que yo había aprendido a controlar, se convirtió en mi arma en la corte. Cuando el juez dictó sentencia a favor de María, otorgándole no solo la custodia total de los hijos, sino también una protección significativa, María no lloró. Simplemente me miró y dijo: Gracias, Carmen, me devolviste la vida. En ese momento comprendí que todos esos años de dolor, humillación y miedo no habían sido en vano. Ellos fueron el precio de mi educación, el costo de mi aprendizaje. Hoy dirijo mi propia pequeña oficina legal especializada en derechos de víctimas de violencia de género.
Ya no solo soy una abogada, soy un faro para las mujeres que están solas en la oscuridad. Mi trabajo es agotador. Lucho contra la misoginia institucional, la lentitud de la justicia y, lo más difícil, el miedo incrustado en el alma de mis clientas. A menudo me siento agotada, al borde del burnout, pero luego veo los ojos de una mujer que por fin sonríe porque ha obtenido su orden de restricción o que ha recuperado su dignidad y sé que debo seguir. Nunca me curaré por completo de mi pasado. Las noches de insomnio, el pánico ante una voz elevada, la desconfianza hacia los hombres, todo esto persiste. Pero mi trauma ya no es mi debilidad, es mi superpoder. Me permite empatizar profundamente, anticipar las tácticas del abusador y luchar con una fuerza que solo el infierno personal puede forjar. Mi historia no es única. Se repite en millones de hogares. Mi misión no es solo ganar casos, sino cambiar la cultura que permite esta violencia. Enseñar a la sociedad que el problema no es la víctima que no se va, sino el sistema que no la protege. La lección de mi vida es esta. No importa qué tan profundo sea el agujero en el que te encuentres, siempre hay un camino hacia arriba. La persona que te oprimió te quitó tu voz, pero no pudo quitarte tu propósito. Mi dolor me enseñó lo que es la injusticia y me dio la pasión para dedicar mi vida a la justicia. Hoy no soy la víctima de Fernando, soy la abogada Carmen, y mi ley es la dignidad.